Muy buenos días, empezamos un programa más aquí en Generando Criterio y como siempre va a ser un placer tener a nuestro invitado de la mañana, es el analista financiero Jaime Dunn, pero además ex candidato a la presidencia. Jaime, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ibar, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Muchas gracias. Jaime, ya conocemos lo que está pasando concretamente, porque me han dicho que sea concreto, o sea, lo más es concreto y que no sea como tratando de maximizar el problema. Quiero ser muy concreto, porque muchos dicen, no es que todo Bolivia esté en caos. Sin embargo, el caos se centra en La Paz y el Alto. Ahora, ¿esto puede ir masificándose cada vez más? Es la pregunta. Y cuando hacemos este análisis, o tratamos de hacer este análisis, uno quiere enfocarse en saber cuál es el origen, la raíz del problema. Y si este problema, siendo objetivos con la raíz, tiene una solución a corto plazo. Jaime, contigo. Mira, más allá del hecho de que está en solo ciertas zonas, es la intensidad del tema de la protesta y lo que hay que ver claramente es lo que piden las protestas. No necesitas que sea masivo para que cause una crisis de Estado. Es cierto, está limitado en dos regiones, pero eso, como te digo, no significa que es algo que se tenga que dejar de lado como algo menor. Tenemos que tener claro, Níbar, que Bolivia no vive solamente ya una protesta social. Evidentemente, Bolivia vive una crisis económica, política, institucional y hasta moral, como yo digo. Viene de una crisis del pasado, gasto excesivo, subsidio insostenible y todo lo que hemos hablado. Pero esta crisis hoy, por más que está en dos lugares, se ha convertido en una crisis donde también se empieza ya a cuestionar la autoridad del Estado, ¿no es cierto? Bolivia hoy en día, cuando vemos esta crisis, estamos viendo una crisis que ha sido producto de un exceso de Estado, exceso de privilegios, ausencia de ley, y ahora la pregunta es, ¿quién manda, la ley o el bloqueo? Hemos llegado a ese punto. Y creo que ese Ahora, es el tema aprovecho, central. aprovecho esto para preguntarte lo siguiente. Eh, ¿Por qué hasta ahorita no sacó una ley antibloqueo? O hay algo que ya esté en la Constitución y nos diga que los bloqueos no están permitidos? Mira, yo creo que está claramente establecido en la ley y en la misma Constitución que los bloqueos no están permitidos. Es decir, tengamos claridad los bolivianos. Una cosa es el derecho a la protesta, por supuesto, estamos de acuerdo que hay el derecho a la protesta, pero lo que no hay es el derecho a bloquear, no hay el derecho a que no pasen ambulancias, no hay derecho para, ¿no es cierto?, causar daño a otras personas. Creo que es lo que está confundiendo. Aquí hay un punto que es hasta moral, por eso te digo. Los bloqueos ya no son un problema de tránsito, se han convertido en un problema de vida o muerte. ¿Mm? Y hay dos muertos, entiendo, tres muertos por lo que me dicen esta mañana. Entonces, el Correcto. derecho a protestar termina donde empieza el derecho de un enfermo a llegar al hospital. ¿No es Ahora, cierto? ujú, Y ah, eso no se está tomando en serio. Una protesta que impide pasar oxígeno ya no defiende al pueblo, lo condena. Y ahí ¿dónde queda la fuerza policial, la fuerza del orden? es que ahí viene el tema, por eso te decía, ¿dónde está? Yo hago la misma pregunta. El, el que está en el gobierno, en este caso, el gobierno que tenemos el día de hoy, tiene que empezar a hacer funcionar la ley. La ley no se negocia, la ley no es algo que se mide. En ningún lugar en la Constitución se dice, ¿no es cierto?, aplica la ley cuando veas conveniente. No, la ley no se discute, la ley
se aplica. Es más, estamos yendo de alguna manera hacia atrás. Tenemos este dato del decreto supremo ayer que se ha firmado con FECOMAN y FERRECO, los cooperativistas, para desarmarlos, ¿no es cierto? Para que dejen de protestar, se les ha perdonado 5 o 6 años de deudas a la Caja Nacional, ¿no? Entonces estás negociando la ley y eso está mal. Y mira, odio traer a colación a Nicolás Maquiavelo, que en El Príncipe, en 1513, él decía, el que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero desorden y después guerra. Claro. O sea, advierte Mucha lógica. claro, ¿no? Además, advierte que intentar evitar un conflicto mayor permitiendo pequeñas transgresiones, caos, solo logra ambas cosas al final, ¿no es cierto? Entonces, la guerra no se evita, sino que se retrasa y pone en ventaja al enemigo. Y ojo, ¿por qué uso este término guerra que no me gusta usar? Pero aquí ha habido manifestaciones que ya no son de bloqueo por protestas legítimas, ¿no es cierto? El bloqueo nunca es una protesta legítima, pero ya no hay, digamos, reclamos que pueden ser legítimos como un ajuste salarial. Ya estás hablando de atentado contra la vida, la seguridad y la propiedad privada y obviamente destrucción de la misma infraestructura del Estado. Entonces, ya estás hablando de actos que rayan en lo sedicioso, en actos que rayan en insurrección, ¿no es cierto? Y para eso la ley es muy clara, la ley es clara, es contundente. Y es más, no solo la ley boliviana, ¿no? Porque tú puedes hablar de la normativa boliviana, del Código Penal, artículo 123 o 132, si no me equivoco, que claramente establece eso, pero también estás ya llegando, ¿no es cierto?, a transgredir normas internacionales de las cuales Bolivia, por ejemplo, el 27 de junio del 2002 firmó el Estatuto de Roma, ¿no? Y en el Estatuto de Roma ya se define como crímenes de lesa humanidad a ciertos actos como el bloquear, no dejar que circule alimento, no dejar que circulen ambulancias, ya habla de exterminación, ya habla de persecución y hacer sufrir o atentar gravemente contra la integridad física, la salud física o mental de los ciudadanos. O sea, cuando ya vas a ese nivel, ya estás viendo hasta transgrediendo normas que van más allá de las fronteras de Bolivia. Entonces, o sea, no perdamos claridad de que una cosa es la protesta legítima y otra cosa ya es transgredir, ¿no es cierto?, la ley y la norma y ya rayar en definiciones que pueden considerarse en algún momento crímenes de lesa humanidad. Mira, y haciendo apunta a lo que acabas de decir de esto, que es parte de la transgresión a la norma, el gobierno también ayer dio a conocer de que destinará 111 millones de bolivianos para pagar el bono bicentenario a los policías. Y esto te quiero llevar con una pregunta. Si realmente esto demuestra un gobierno fuerte o un gobierno más bien lo ve debilitado, asustado, con falta de capacidad de poder controlar esto que estamos viviendo hoy en Bolivia, concretamente en el Alto y La Paz. ¿Crees que realmente el gobierno se está mostrando más débil de lo que debería ser suficiente en cuanto a mostrar un rostro frente al conflicto? Mira, Aníbal, a manera de responder esa pregunta, cuando el gobierno aprobó el decreto 5503, yo fui muy criticado por haber hecho una crítica que creo que es constructiva al gobierno. Decirle que la ley no se negocia, decirle que no puedes tú atender demandas de quienes transgreden la ley y quienes a punta de dinamitazos consiguen una silla, ¿no es cierto?, en el palacio para que se los escuche. Porque estamos viendo bajo la lógica de
que ha llevado a Bolivia siempre a una crisis, el creer que el que presiona, el que bloquea, el que transgrede la ley es al que se tiene que escuchar. Esa lógica que creíamos que había cambiado con el cambio de gobierno se vuelve a ratificar con la abrogación del 5503 y de alguna manera una central obrera boliviana prebendal, casi parte del masismo y ha perdido privilegios, ahora los ha vuelto a recuperar de alguna manera. O sea, se vuelve a revivir, ¿no es cierto?, estos grupos sociales que con violencia quieren conseguir resultados. Pensábamos que eso ya había acabado en Bolivia. Entonces, Y, lamentablemente, y lo voy a poner en y la términos bien abrogación, sencillos, y la con el abrogación de 50, la ley 1720, anteayer. a eso me voy. Entonces, la abrogación del 5503 ha servido para que el gobierno, lo voy a poner de manera bien sencilla, se ha hecho medir el aceite Mm. y está muy Sí, bajo, ¿no es sí, cierto? Entonces los grupos sociales han dicho, este está con el aceite bajo y se pueden lograr muchas cosas. Entonces, después pido abrogación de otras cosas y la abrogación del 1720 y el gobierno también comete, al final de cuentas, también otro error bien grande, que en ningún momento ha marcado una línea de qué es lo que le propone al país. Entonces no queda claro, ¿no es cierto?, qué es lo que defiende el gobierno más allá de la ley, porque no la está defendiendo, qué es lo que propone, porque una nación no se transforma únicamente administrando conflictos, se transforma cuando define su visión de país. Entonces hay un diálogo el sábado donde el gobierno debió haber dicho, esta es mi visión, esto es lo que queremos hacer, este es nuestro plan, vamos a ir para este lado y pedimos apoyo de la población a esto. Pero ha sido solo un diálogo importante, pero quedó en nada, no ha habido propuesta. Entonces, el modelo, repito, el modelo masista que ha terminado en desastre y nos ha conducido a esta crisis económica, eh, nos lleva a una pregunta. Entonces, si el viejo modelo socialista fracasó, ¿cuál es el nuevo modelo que propone el gobierno para Bolivia? Y como no hay claridad sobre eso, simplemente se está llevando, ¿no es cierto?, hasta también a medidas contradictorias. 1720, yo defiendo la propiedad privada, dice el gobierno, pero por otro lado abroga el 1720 que consolida la propiedad privada al pequeño productor. Dice, yo quiero reducir el gasto público porque el Estado es obeso, es muy grande. Aplaudimos eso, pero al día siguiente manda un presupuesto general del Estado que es más grande que el presupuesto masista, ¿no es cierto? Entonces, como no hay un rumbo claro, es muy difícil defender al gobierno, ¿no es cierto? ahora, Porque no sabemos ujú, qué es lo que quiere proponer. Pero sin embargo, lo que sí, con esto termino y estamos de acuerdo, más allá de que no tiene una propuesta concreta, hay algo que queda claro. La ley y la constitución se respetan y eso claro. es innegociable. Imagínate, si un empresario quiere venir a poner algo aquí en este país, la va a pensar como 10 veces, porque si a 3 días están poniendo una norma, una ley, y después la abrogan, no hay mucha certidumbre, ¿no? Para el empresario. Eh, Así es. quiero que nos centremos en algo porque quiero retrotraerte un poquito al pasado. Cuando Rodrigo Paz se hace ganador en la segunda vuelta. Y sácame de la duda, no sé si fue en la segunda vuelta o antes de la segunda vuelta, te buscó. Y tú le ayudaste, tengo entendido, no sé si es así, me lo corriges, con tus lineamientos en cuanto a cómo generar esta crisis económica, cómo zafarse de esta crisis económica que ya se veía venir en Bolivia y que iba a ser mucho más profunda. Eh, Él tuvo acceso a esas directrices que tú en tu momento mencionaste que le ibas a pasar a Rodrigo Paz. ¿Las está cumpliendo? ¿No las está cumpliendo? ¿Las ha dejado? ¿Nunca las tuvo? Y además no olvidemos que es el candidato que fue a reunirse con Arce Catacora y no a Situto Quiroga, ¿no? Para saber bien en cuál es la realidad del Estado. Mira, en realidad fue antes de la primera vuelta.
fue antes del primer debate presidencial, como unas 2 horas antes del primer debate presidencial, que mediante un mensaje a la nación yo había ofrecido a todos los candidatos, porque yo ya había sido a ese punto, por supuesto, inhabilitado injustamente, ilegalmente. Entonces yo hice la propuesta y la oferta, en realidad, de hacerles llegar a cada uno que así lo quisiera una copia de nuestro Programa Nacional para la Generación de Riqueza, que como te digo, es el plan, es el rumbo que se dice por dónde tiene que ir Bolivia y son los principios innegociables de un gobierno, ¿no es cierto? Los principios no se negocian, las formas sí, pero respeto a la propiedad privada, a la vida, institucionalización, justicia sobre todas las cosas. Y justamente ahí mencionaba que la primera medida económica de Bolivia tiene que ser de carácter judicial, un shock de justicia, un paquete judicial, un paquete de reformas constitucionales. En la primera hora ya debería estar arrestado todos los que tienen órdenes de arresto, incluyendo el pedófilo. O sea, todas esas cosas, ¿no es cierto?, en ese documento, porque si no le das, y tú tienes toda la razón, a la sociedad la seguridad de que la justicia está funcionando, nada va a funcionar. El decreto supremo, las leyes son instrumentos legales y tú para cambiar la economía y el rumbo del país necesitas de instrumentos legales, de decretos y leyes y reforma constitucional. Pero si no se respeta la ley, tus instrumentos no sirven y no se respetan. Por eso el 5503 no se respetó, porque la ley no se respeta en el país, ¿no es cierto? Entonces, ese documento fue entregado y es más, siempre lo voy a reconocer, el primero que me llamó para decir quiero una copia fue Tuto Quiroga, a 1 hora después prácticamente del mensaje a la nación, él llamó y pidió una copia, Rodrigo fue el segundo en llamar y también evidentemente los otros participantes en las elecciones no socialistas, yo había puesto como condición, recabaron una copia, vinieron hasta mi residencia de manera personal y tuvimos horas de reuniones, no una, sino varias, 4, 5, 6 reuniones para hablar del tema. Porque siempre lo dije, no se trata de quién llega al gobierno, lo que se trata es con qué ideas va a gobernar y si no nos dejaron a nosotros llegar al gobierno, por lo menos que lo haga alguien, ¿no es cierto? Lo Y por importante era eso, tener la receta. claro, a cambio de absolutamente nada, porque eso quiero aclarar, a cambio de nada, para que no se sientan atados ni obligados, se hizo la entrega de esos documentos, ¿no? Entonces, pero por supuesto, Níbar, una cosa es que se entregue y otra cosa ya es que lo lean y lo apliquen. Nosotros ya no podemos Claro. hacer nada al respecto. Ahora, Sí debemos reconocer de que muchas cosas que en el gobierno se han mencionado, siempre he sentido que sale de nuestro programa, decir que hay que reducir el Estado, que hay que reducir el gasto público, decir, por ejemplo, que hay que dar seguridad seguridad a la propiedad privada, abrir Bolivia al mundo. Y por supuesto, la misma 1720 en el fondo es parte de nuestro programa, ¿no es cierto? Y yo te diría, ese era capaz el más directo de nuestro programa, pero no ha durado absolutamente nada, ni siquiera se ha llegado a poner, ¿no es cierto?, en vigencia con todo el rigor de la ley, ha sido más abrogado más rápido de lo que ha sido promulgado. Entonces, eh, eh, con eso te puedo decir que siempre hemos tenido el espíritu de colaborar a cambio de nada, pues todo por el bien del país, pero te repito, de ahí a que lo hagan ya es algo que nosotros claro. no podemos. Ahora, quiero ir ya concretizando esto porque hay una frase que se ha hecho viral en las redes a partir de esto. Y dice, analistas ven que Rodrigo Paz, de cierta manera, está resucitando a Evo y le devuelve legitimidad. ¿Crees que es así? ¿Crees que tanto es así? Desde el 5503 mi crítica fue esa. Primero empiezas a revivir a los cadáveres asociados al masismo, como era la Central Obrera Boliviana, les has dado oxígeno, les has dado alimento, les has dado digamos, las posibilidades de volver a las calles,
¿no es cierto?, sin ningún tipo de impedimento. Le has Y dado por gas, supuesto, le has dado golosinas le has dado, exacto, le has dado razones, les has y dado gasolina. golosinas. Sí, y por eso es importante dividir lo que es legítimo en la protesta y lo que es ilegítimo y es sedicioso, ¿no es cierto? Entonces, un grave error se ha cometido ahí. Y por supuesto, cualquier cosa que va a revivir a los aliados del masismo y del evismo, por supuesto, empiezan a revivir al mismo evismo. Ese es el problema, ¿no es cierto? Y de pronto, las banderas que nos han llevado a la crisis, de todas esas ideas incorrectas, ¿no es cierto?, que nos han llevado a la crisis, empiezan de nuevo a discutirse como posible solución. Y eso obviamente es un grave error. No solo que vamos hacia atrás, sino que obviamente muchos de los votantes nos sentimos traicionados porque la idea no ha sido elegir un gobierno o elegir un presidente en las últimas elecciones. La idea ha sido elegir a alguien que vaya a cambiar Bolivia para siempre. Claro, claro. Ahora, Jaime, ¿cuál crees que va a ser la salida que va a tener Rodrigo Paz Pereira en este transitar del conflicto? Digo transitar porque no sabemos si va a durar un mes, si va a durar 2 meses, si puede durar una semana más, no sabemos. Pero lo que sí muchos creen que hay tres salidas. Una, seguir con el repliegue de policías para tener esto relativamente controlado. La segunda sería un estado de sitio. ¿Crees que podría haber un estado de sitio y que sería lo más óptimo en este caso? O la tercera, que prácticamente se negocie con sectores afines al evismo, que son los más radicales, para poder apaciguar esto y dejarlo continuar. ¿O crees que esos sectores evistas radicales no quieren nada de negociación? Mira, Aníbal, voy a insistir de nuevo, hay que diferenciar en lo que son protestas legítimas y legales y lo que son protestas ilegítimas, ilegales y sediciosas. Tiene que el gobierno rayar la cancha y decir, en la sedición y la insurrección están estos grupos y en la legitimidad están estos otros grupos. Y con los grupos que están en protesta legítima, conversar, hablar del aumento salarial, hablar de las cosas que se tengan que hacer. En los demás no hay negociación, es restablecer el orden público de inmediato. El gobierno tiene que empezar a desbloquear rutas estratégicas, garantizar corredores humanitarios, tiene que asegurar, ¿no es cierto?, el paso de ambulancias, oxígeno, alimentos, etcétera, etcétera. Y eso no es represión, es protección de derechos. Entonces el gobierno tiene que entender eso, porque te repito, desbloquear una ambulancia no es reprimir, es defender la vida, ¿no es cierto? Entonces el gobierno tiene que diferenciar eso. Es el primer tema. Segundo, te repito de nuevo, separar protesta legítima de delito, ¿no? La protesta pacífica se respeta, el delito se procesa. Esa es la línea que tiene que tener el gobierno. Y no negociar bajo chantaje, porque el diálogo empieza cuando termina el chantaje, pues, ¿no es cierto? Entonces no puede ser un gobierno Esa es la chantajeable. línea que ha estado haciendo, ¿eh? Bueno, es que tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo con resultados, no simplemente decirlo. Pero el tema es que no está haciendo eso, Aníbal, porque se ha hecho chantajear con Fecomán y Ferreco. Sí. Se ha hecho chantajeado, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y el otro tema, restablecer igualdad ante la ley, ¿no? Porque no puede haber, pues, perdón para el que bloquea y castiga y castigo para el que cumple, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y lo más importante, es fundamental presentar un plan económico serio, completo, con fechas. Y cuando un gobierno, esto quiero que quede claro, cuando un gobierno quiere hacer cambios de verdad, no solo habla del cambio, sino que lo hace. Ha hablado de reformas constitucionales del gobierno, perfecto, pero no nos ha dicho qué va a reformar y cuándo. ¿Mm?
Entonces hay indecisión, ¿no es cierto?, por parte del gobierno entre ser un gobierno que cierra un ciclo o un gobierno que abre un nuevo ciclo. Esa indefinición es parte del problema y lo ha llevado a otra cosa que también yo hablaba que es muy complejo, el ser gradualista en las soluciones. El gradualismo es ir poco a poco. Y no puedes ir poco a poco cuando quieres cambiar un país de verdad, cuando estás en una situación tan crítica. La crisis no, más bien te obliga a no ser gradualista, a tomar decisiones de una vez y rápidamente. Y lamentablemente se ha perdido en el gradualismo. El gradualismo tiene tres riesgos. Uno, que la gente ya no te va a apoyar. Dos, que la crisis alguien la tiene que financiar y eso cuesta plata. Y tres, que puede haber eventos imprevistos que te arruinen tu programa de gobierno si es que lo tienes. Y apareció la crisis en Medio Oriente y todas estas crisis que aparecen todos los días. Un gobierno que espera mucho tiempo se dedica solo a administrar crisis, a apagar pequeños incendios aquí, allá, 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 pero no a construir una nueva casa, un nuevo país. Y creo que ese es parte del problema, ha sido parte del problema desde el primer día del gobierno. Jaime, pues ya para ir cerrando, vamos a hacer un lado un poquito del tema político, social y nos vamos a centrar en tu fuerte, la economía, las finanzas. El gobierno se ha prestado ya de organismos internacionales, está como que queriendo dar un tema de satisfacción por prestarse $1.000 millones, pero a un interés alto, digo yo, 10 al 10%. ¿Bolivia va a tener la capacidad de, devolver, de poder pagar eso? ¿Cómo podemos interpretar esto desde tu conocimiento? El hecho de préstamos al 10% y con la crisis económica que tiene Bolivia actualmente. Mira, en nuestro Programa Nacional para la Generación de Riqueza, y esto yo lo he conversado mucho con los que eran candidatos en su momento, mi posición era totalmente contraria y radical al préstamo. Yo decía, Bolivia no debe prestarse plata, primero tiene que reducir gasto. No tiene sentido prestarte plata si sigues gastando al mismo ritmo. Hubiera sido mucho mejor, ¿no es cierto?, levantar las banderas, no de que me he prestado 1.000 millones al 10%, sino decir, he ahorrado 1.000 millones de dólares con estas medidas. Y eso no se ha hecho. Seamos claros, el gobierno y en su propio presupuesto general del Estado para el 2026 no nos muestra un corte real de gasto público. Un presupuesto de 300.000 millones de dólares con un recorte de 4.000 millones perdón, 300.000 millones de bolivianos y un recorte de 4.000 millones de bolivianos no es nada, es menos del 1%. Entonces, es un grave error endeudar al país cuando no reduces el gasto primero. Se habló, y ese es el problema, se habla mucho, pero no se ejecuta. El ministro en un momento dijo que iba a reducir en 30% el déficit fiscal de entrada y no lo ha hecho. No ha cumplido con eso, igual que no se ha cumplido con muchas cosas que se ha dicho, se han creado muchas expectativas. Pero en resumen, Nivar, endeudar al país cuando hay mucho gasto no es buena política económica. Es más, yo me animo a decir que una de las próximas crisis económicas que va a tener el país ya no va a ser que el combustible o la gasolina sucia, va a ser que el servicio de la deuda es muy alto. Hoy en día ya estamos pagando más de 1.600, 1.700 millones de dólares al año en servicio de deuda, cuando hace 2 años eran solo 500 millones, es decir, hemos triplicado el servicio de la deuda y eso va a seguir creciendo. Pero lo más inmoral que creo que hay por parte de un Estado es el endeudar al país y las futuras generaciones cuando no hace el esfuerzo real de reducir el gasto primero. Ujú. Claro, correcto. Si no, no cuadra, no cuadra. Cuadra. No cuadra. Jaime, Jaime Dunn, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Gracias, Nivar. Abrazo grande. Un abrazo. Chao.